tal? Mi nombre es Isabel Domínguez. Bienvenidos a la antesala de laparadoja.com.mx. En esta ocasión tenemos como invitado a Santiago de la Peña Grajeda, quien es el secretario general aquí en Chihuahua. ¿Cómo estás? Muy bien, Isabel. ¿Y tú? Encantado de estar aquí en este kiosco que tanto nos gusta de la capital. Pues con mucha emoción de que estés aquí. Muchas gracias. Ya iniciaron con los camiones 40 nuevas unidades del Bowie aquí en Chihuahua. Así es. Pues fíjate que eso es efectivamente, pues digamos, la cereza del pastel de esta gran estrategia que planteó la gobernadora siendo candidata de mejorar el transporte público en Chihuahua y que se inició desde luego por Ciudad Juárez, que era, no solo es la ciudad más grande del estado en población, en aportación económica, en dinámica social, cultural, sino pues era la ciudad que más rezago presentaba en materia de transporte. Y bueno, este año, 2025, le toca a Chihuahua, después de haber pasado de 0 a 3 rutas BRT en Ciudad Juárez, Sí. Lo que algunos juarenses, habrá que decirlo, consideraban como imposible. Bueno, pues la gobernadora cumplió su palabra, echó a andar esas 3 rutas que hoy han movido más de 28 millones de validaciones de pasaje. De mayo del año pasado, que se arranca el proyecto de manera formal. Al día de hoy hemos registrado más de 28 millones. Imagínate lo impresionante de la necesidad que estaba ahí oculta de un transporte público de primer orden. Sí. Y bueno, se logra en Ciudad Juárez con la adquisición de 104 unidades para cubrir estas 3 rutas BRT. Y bueno, ¿qué faltaba? Bueno, faltaba nuestra querida capital. Sí. Y bueno, la gobernadora, una vez concluido el proyecto BRT en Juárez, puesto en el punto hasta donde lo queríamos llevar, lo que hicimos fue iniciar esta ruta para la adquisición de 40 nuevas unidades. Okay. Luego por ahí hay quien dice que no todos son autobuses nuevos. Pues no, efectivamente no lo es. El transporte es una política pública muy compleja que cruza muchos intereses, cruza por supuesto de entrada el interés de la población por poderse trasladar de punta a punta de la ciudad para ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, a las actividades recreativas, pero lo más importante es que la decisión del gobierno se demuestra también a través de la inversión en infraestructura. Lo más sencillo sería echar discursos. Creo que la gobernadora se compromete también con Chihuahua Capital y hoy por hoy ponemos al día el sistema de transporte BRT con 40 unidades y esto es solo una parte de esta política que pretende llevar a los chihuahuenses a un mejor transporte público y como me gusta a mí decirlo de manera muy sencilla, ¿no? Hay que dejar las cosas mucho mejor que como las encontramos. Y creo que la gobernadora está cumpliendo en ese sentido y este año le tocó a la capital. Así es, perfecto. Vimos al inicio, al arranque de estas nuevas unidades, que se presentaron algunos ahí videos, quejas, ya se conocieron estas irregularidades, ¿qué es lo que sucedió? Mira, como luego se dice también, pues los fierros no tienen palabra, ¿no? Siempre que se recibe un lote de autobuses como este, hay que ponerlo a punto. Aparentemente lo que sucedió es que, recordemos que estos autobuses, te voy a hacer una historia muy larga que inició cuando arrancamos el proceso de compra para Ciudad Juárez. La pandemia, que pareciera hoy lejana, pero todavía tiene algunos efectos o estragos pues, en nuestra vida cotidiana. La pandemia trajo consigo un atraso en la producción de cierto tipo de bienes y servicios y los autobuses de pasajeros no son la excepción. Yo recuerdo que cuando iniciamos el proceso de compra, muchas de las compañías más importantes, armadores de autobuses, nos decían, oye, es que tenemos un tiempo de espera de 6, 8, 9, 10, 12 meses para entregarte los autobuses y obviamente pues el estado de Chihuahua, los juarenses, los chihuahuenses no podíamos esperar tanto tiempo. ¿Qué fue lo que se encontró a través de una licitación bien planteada? Pues encontramos que había alguna marca que finalmente fue la que terminó ganando la licitación, que producía, fíjate qué interesante y qué internacional estamos ahora. Los camiones se producen en Brasil, lo que es el chasis, la suspensión, el motor, la transmisión, y la carrocería se produce en Colombia. Entonces, una vez armados los autobuses en Brasil, se van por barco a Colombia. En Colombia se les hace el proceso de carrocería, que es una de las empresas líderes a nivel mundial, que si mal no recuerdo se llama Buscar, no sé si se vale decir el nombre.
y se caracteriza por exportar carrocerías a todo el planeta. Entonces se bajan en Colombia, una vez concluido el proceso de carrocería, se suben nuevamente a un barco de estos inmensos y navegan hasta el puerto de Veracruz, donde se bajan, se importan los autobuses, se hace todo el proceso legal que corresponde para una importación de este tipo. Luego se bajan al centro del país, si mal no recuerdo, vía Querétaro, y luego haciendo una escala en Torreón, llegan a la ciudad de Chihuahua. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues evidentemente la altura, el nivel del mar, la altura de la Ciudad de México, el traslado por carretera, la llegada a Chihuahua requiere que se pongan a punto los autobuses, y aparentemente había algún tema mecánico, algún tema defectos, ¿no? Provocó algún efecto, y lo que tenemos claro es que son camiones absolutamente nuevos de una de las empresas líderes a nivel internacional, y tenemos perfecta cobertura y garantía para que funcione absolutamente todo. Nosotros, por eso se le pone tanto cuidado a un proceso licitatorio como este, para que en caso de que se presente algún problema, por pequeño o grave que este sea, pues hay una respuesta contundente de quien está prestando el servicio, en este caso de la compañía que vendió al gobierno del estado los camiones. ¿Fueron pocos los camiones que vinieron con algún defecto que ya detectaron? Mira, lo que entiendo es, yo no quiero presumir de ser experto en este tema, lo que entiendo es que al presentarse una falla reiterada en algunas de las unidades, lo que hace la compañía es hacer una revisión total para garantizarnos que todas las unidades están en su mejor condición. Excelente. Entonces se revisaron las 40 unidades y evidentemente se corrigió la falla que pudieran haber presentado algunas de ellas. Ok, excelente. Allá en Ciudad Juárez también, ya tocamos un poquito el tema de Juárez Bus, ya se normalizó también allá el transporte. ¿Cómo han visto ustedes la respuesta de la ciudadanía? Mira, Juárez es una ciudad, como te digo, bien interesante, ¿no? Porque es la ciudad más grande del estado y merece que le dediquemos mucho más tiempo que lo que uno de fuera pudiera pensar. ¿Qué es lo que sucedía en Juárez? Juárez tenía 40 años que nadie le metía la mano al transporte. Imagínate que la ciudad más grande del estado nunca, absolutamente nunca, Isabel, había tenido camiones nuevos destinados a transporte público de pasajeros. A mí ese dato me parece demoledor. En alguna ocasión, cuando se inició la ruta del BRT1, se llevó un lote de camiones usados que se habían comprado para la ciudad de Chihuahua, que por alguna razón no se utilizaron y se llevaron, pero ya como vehículos usados a Ciudad Juárez. Entonces, el reto en Ciudad Juárez sigue siendo mayúsculo. Creo que los pasos que ha dado la gobernadora hablan de esta decisión de una mujer que se la ha rifado siempre y para cumplir sus promesas. Y fíjate qué interesante, pasamos de 0 a 3 rutas funcionando. Los carriles del BRT en Ciudad Juárez no funcionaban, eran un carril menos en la circulación de la ciudad, lo cual congestionaba o apretaba la movilidad en Ciudad Juárez. Y con la decisión de la gobernadora pasamos de 0 a 3, con el resultado que ya te decía, 28 millones de juarenses han disfrutado, los juarenses 28 millones de veces han gozado de este servicio de primer nivel. Fíjate qué interesante, en vehículos que tienen aire acondicionado, calefacción, 7 cámaras de seguridad, lo que incluso nos ha permitido al menos en 50 ocasiones haber podido reportar a la policía actos de molestia en contra de mujeres, de niñas. Incluso hemos identificado gente que va dañando los autobuses o que se va intoxicando dentro de los autobuses. Y a través de estas cámaras de seguridad el chofer puede ir monitoreando, o desde el centro de mando también de la operadora de transporte se reporta a la policía y podemos actuar de manera inmediata. Entonces, sí hay una mejora sustancial. ¿Ya terminamos con el transporte en Ciudad Juárez o en Chihuahua? Evidentemente no. Esto es un sistema que tiene que estarse recalibrando todo el tiempo. Es como un relojito, hay que darle cuerda todos los días y hay que estar revisando que todo funcione bien. ¿Qué es lo que sí te puedo decir con mucha satisfacción? Que el compromiso de la gobernadora se ha traducido en una mejora evidente, sustancial. Incluso hay otro dato que para mí es bien relevante. Así como te decía que nunca había habido autobuses nuevos y la gobernadora adquirió 104 autobuses solo para Ciudad Juárez y solo para el sistema BRT, te puedo decir que hoy por hoy, gracias al compromiso de algunos, no de todos, de los concesionarios que trabajan en Ciudad Juárez, el transporte público, tenemos hoy
más de 110 unidades nuevas circulando por 3 de las rutas más importantes, que es Oriente Poniente, la Universitaria y la 1A Express. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos trabajando en todas las vertientes. Estamos también ya alcanzando alrededor de 90 unidades que fueron retiradas de circulación porque algunas de ellas no tenían placas, no cumplían con la condición físico-mecánica, no cumplían ni siquiera con el año modelo. ¿Por qué? Porque el cáncer del transporte en Ciudad Juárez es o tiene mucho que ver con esta importación desmedida de unidades escolares de desecho de los Estados Unidos, que como se dice coloquialmente les dan una tuneada o una chaineada y las meten a prestar el servicio. Juárez se merece un mejor sistema de transporte y estamos trabajando para consolidarlo. Excelente, secretario. Y en el caso también de la modernización, pero de las rutas alimentadoras, ahí ¿cómo está el tema? ¿Cómo vamos también? Es un proceso también, obviamente se tiene que trabajar todo a la par y tanto en Juárez como en Chihuahua y en algunas otras zonas del estado se trabaja para consolidar las rutas alimentadoras que al final del día son las que llevan el pasaje que corre por estas rutas del BRT en las dos ciudades más grandes del estado. ¿Qué nos encontramos? Pues luego a veces la omisión de la autoridad en administraciones anteriores, la omisión, el desinterés de la autoridad o incluso el manejo político de la tarifa o del diseño o de la relación con los propios concesionarios distorsiona la prestación del servicio. Y para mí hay 3 premisas fundamentales. Número 1, el centro de nuestras decisiones son los pasajeros, los usuarios del transporte. El gobierno es importante, los concesionarios son importantes, pero lo más importante en esta ecuación son los usuarios. Exactamente. Segundo, nosotros no podemos seguir administrando el transporte pensando en el Chihuahua de hace 20 o de hace 10 años. Chihuahua capital, Ciudad Juárez, ha seguido evolucionando, ha crecido la ciudad. Ya no tenemos los mismos flujos de población. La población joven del municipio de Chihuahua se encuentra particularmente al norte y en algunos puntos del sur de la ciudad. Nosotros tenemos que dirigir nuestro esfuerzo para allá. Entonces, entendiendo esto, lo que hacemos es recalibrar este sistema para ir dando soluciones con pasos firmes y sobre todo, Isabel, no basados en ocurrencias, porque luego se escuchan algunas voces políticas. Aquí ya comparecí en alguna ocasión al Congreso y me acaban de invitar nuevamente, seguramente estaré yendo en las próximas semanas. Y entonces luego presentan proyectos o soluciones basadas en ocurrencias. Te voy a platicar una. No la voy a quemar por respeto a ella y además porque no es un tema personal, pero en alguna ocasión recibo yo la petición de una diputada de cierto partido y me dice, oiga, es que es importante que el gobierno del estado le otorgue un subsidio al diésel para esta ruta en Ciudad Juárez. Que por qué no se dan abasto y sale muy caro y tal. Y me pongo a estudiar el asunto de manera personal, de manera específica en Ciudad Juárez. Y fíjate lo que me encuentro. Era una ruta pirata, o sea, un pseudo concesionario había asumido por decisión propia que él iba a poner una ruta en esa zona de la ciudad. Y entonces, como la ruta estaba mal diseñada, estaba mal pensada, pues no tenía pasajeros la ruta. Y entonces él quería poner su ruta y como no tenía pasajeros y por ende no tenía ingresos, pues entonces lo que quería es que el gobierno le subsidiara la tarifa o el diésel para poder mantener la ruta que él había decidido, brincándose todas las reglas. Entonces yo se lo expliqué a la diputada, le expliqué que esto es un tema serio, no podemos tomar la decisión de corregir y mejorar el transporte público como se han tomado otras decisiones. Fíjate qué importante es que el gobierno tome decisiones inteligentes y bien fundamentadas. El Tren Maya, que le costó a este país 570,000 millones de pesos, es una cifra que luego a veces ni siquiera alcanzamos a dimensionar. El Tren Maya solo ha movilizado cerca de 1.3 millones de pasajes. Nosotros en un año y medio hemos movilizado más de 28 millones de pasajes. Eso te habla de decisiones de gobierno bien apuntadas, bien tomadas y no estamos ajenos a la crítica. Bienvenida a la crítica constructiva, bienvenida a cualquier aportación. El tema es que esto tiene que hacerse con sustento y con toda seriedad. Gobernar tiene su chiste
y tomar decisiones inteligentes que terminen realmente favoreciendo a la gente, que debe ser el motivo de nuestro trabajo diario, pues requiere de un estudio previo y no de ocurrencias. Así es. Y que también tienen ahí a veces bastantes como grillos también entre los concesionarios. Se traducen ahí algunas problemáticas, se puede decir, que como bien lo comentas, pues tienen que tener principalmente ahí atendido pero al usuario, ¿no? Así es. Pues como cualquier colectivo, ¿no? A mí me gusta pensarlo, a veces ni en la casa tenemos un acuerdo total. Sí, claro. Y entonces imagínate en un conglomerado donde tenemos un buen número de concesionarios de transporte, pues a veces hay diferencias de opinión. Pero yo debo de reconocer una cosa, y particularmente lo digo aquí en Chihuahua Capital. Sí. El compromiso de la gran mayoría de los concesionarios ha sido total, al grado de que cuando yo tomé las riendas de la Secretaría General de Gobierno, el cumplimiento del año modelo, que es este criterio que te dice que ningún autobús que presta el servicio de transporte público puede ser más viejo de 10 años. Ese porcentaje, ese numerito, 2015 para abajo ya no es. Ya no deberían de estar prestando el servicio. Y fíjate qué interesante, cuando yo llego a la Secretaría General de Gobierno, el nivel de cumplimiento de ese indicador estaba, si mal no recuerdo, en el 71%. Hoy en Chihuahua Capital, el 96% de los autobuses cumple con el criterio de año modelo, que quiere decir que ninguno de ellos, o el 96%, no tiene una antigüedad mayor a 10 años. Eso hay que seguirlo mejorando, hay que seguir trabajando. En Ciudad Juárez pasamos, si mal no recuerdo, alrededor del 40%. Ya rebasamos el 40% de cumplimiento cuando teníamos prácticamente pura chatarra. Entonces, hay que seguir trabajando, Isabel. No, yo creo que a quienes nos apasiona el servicio público sabemos que este es un trabajo de 24 horas todos los días y como se dice en el box, pues hasta que suene la campana. Así es. Santiago, también otro tema importante que hemos visto es la convocatoria de notarías. Así es. ¿Verdad? Sí, ¿De qué se trata? Mira, como tú sabes, la fe pública en el estado de Chihuahua, como en otros estados de la República, se delega en los notarios. A últimas fechas, en los últimos años, se fueron generando algunas vacantes. El estado está dividido en distritos judiciales para efectos de la fe pública. Y cada distrito tiene un número determinado de notarios. Y empezaron a suceder cosas como esta que te voy a platicar para no extenderme mucho. En el noroeste del estado, en el distrito que tiene su cabecera en Nuevo Casas Grandes, tuvimos el lamentable fallecimiento de 2 notarios. Entonces tuvimos 2 vacantes y eso nos generó que se empezó a colapsar el servicio. Entonces la gente que va a escriturar su casa, que necesita un poder, que necesita celebrar un testamento para darle certeza jurídica a su familia, pues empezó a haber una disminución en la calidad del servicio porque la oferta era poca. ¿Qué fue lo que hicimos? Una vez concluida la elección judicial, nos dimos a la tarea de revisar cuál era el estado del notariado en el estado de Chihuahua y por disposición de la gobernadora se están tomando una serie de medidas inmediatas para llenar estas vacantes del notariado. Lo estamos haciendo por zonas en el estado. Hace unos días, hace aproximadamente 10 días, se publica ya la primera convocatoria para llenar los espacios vacantes en el noroeste del estado para que la gente tenga pues debidamente regularizado este servicio y así lo estaremos haciendo en otras zonas del estado para que antes de que concluya esta administración esté pues el directorio de notarios en todo el estado perfectamente lleno y que la gente reciba en las notarías ante los fedatarios públicos pues el servicio que se merece. ¿Son varias las vacantes? ¿Son pocas las que se deben de...? No, aproximadamente, si mal no recuerdo, ahorita debemos de tener por arriba de 10 vacantes en general en el estado. No recuerdo el número concreto, son 2 en el noroeste, había otra, hay un par, 2 o 3 notarías vacantes en la Chihuahua Capital, hay otras en Ciudad Juárez. Está, digamos, repartido en todo el estado, pero estamos ya con el proceso iniciado para que quienes reúnan la condición legal, que son profesionales del derecho, quienes reúnan esta condición legal puedan pues aspirar a presentar su examen y que se les sea entregada a los mejores exámenes, a los mejores perfiles, que se les sea entregada su patente como notario por parte de la gobernadora. Bien, otro tema también importante es el tema de aras, al final ya que se acordó con este conflicto. Fíjate que ese es un tema interesante, yo creo que hay varias formas de verlo.
Primero hay que recordar que el tema de Aras tiene como origen la decisión personal, voluntaria de algunos ciudadanos de invertir su dinero en un proyecto financiero que les fue presentado. Sí. Eso fue una decisión personal, ahí no hubo intervención del gobierno, ni hubo una asesoría, ni alguna publicidad por parte del gobierno para certificar o no. Está basado en una decisión personal. Con el tiempo se da este proceso en el deterioro de esta oferta, que al parecer de inicio, digo al parecer porque no tengo los datos concretos, pero al parecer de inicio funcionaba, entre comillas, y a la gente se le empezaron a pagar estos intereses pues muy llamativos en los primeros meses, y luego el esquema colapsó. Hay elementos suficientes para considerar que ahí hay algunos delitos, seguramente el delito de fraude para empezar, y la Fiscalía ha actuado con toda la contundencia. Este tema, evidentemente, por su naturaleza, está a cargo del fiscal general del Estado. Será el fiscal quien tiene que estar periódicamente informando sobre este tema. Del actuar de la Fiscalía se logró ya tener una sentencia condenatoria. Entiendo que hay un cúmulo de bienes asegurados por la Fiscalía bajo la administración de la Fiscalía General del Estado, y que a partir de estos bienes se intentará pues regresarle a algunos de los afectados de Aras parte de este dinero que les fue estafado, que les fue retenido de manera fraudulenta. Yo creo que hay que confiar en la justicia, hay que seguir el proceso, y entiendo que a veces existe la desesperación de algunas de estas víctimas del caso por recuperar su patrimonio, pero bueno, los procesos legales así son, y la obligación de la Fiscalía es atender a todos los afectados, no solo a un grupo de ellos, ¿no? Aunque algunos de ellos, bueno, pues hayan tomado una actitud mucho más evidente, mucho más pública, pero bueno, la Fiscalía tiene que atenderlos a todos, y los jueces que tienen a su cargo la atención de este proceso legal, pues tendrán que resolver en favor del total de las víctimas, no nada más de alguno. Ok, perfecto. También has tenido ahí que atender algunos asuntos del magisterio, ¿como cuáles hemos visto ahí? Pues mira, creo que hace aproximadamente un año y medio, el papel de la Secretaría General fue, digamos, mucho más activo en la relación con los maestros. Esto me permitió consolidar o refrendar mi buena relación con los líderes de ambas secciones, de la octava, de la 42. Les mando un saludo, por supuesto, al profe Cendejas, al profe Quirós. Mantengo una coordinación y una relación muy fluida con ellos, pero hay que recordar también que la relación con el Sindicato de Educación se da fundamentalmente en dos vías en esta primera capa. Primero, la Secretaría de Educación, sin duda. Tenemos este magisterio estatal, tenemos el magisterio federalizado, y es el secretario de Educación quien tiene la responsabilidad de conducir la relación con ellos y llevar a buen puerto el tema de la educación de nuestros niños. Y por el otro lado, bueno, también la Secretaría de Hacienda, porque constantemente pues hay dudas, hay necesidad de ajustar algún tema de pagos, de salarios y tal. Y entonces, de entrada, esa es la relación que hay hoy con el magisterio. Además de eso, también tenemos la vertiente, sobre todo para los maestros estatales, que es la atención médica a través del sistema de pensiones civiles del Estado. Y bueno, el secretario general, ¿qué es lo que hace? Lo he platicado en otras ocasiones, pues el secretario general luego también termina por ser esta entidad que apoya o que coadyuva con los compañeros de gabinete en algunos opuestos. A últimas fechas, aunque mantengo, como te digo, la comunicación con los sindicatos, a últimas fechas se ha reducido mi intervención en estos temas, pero siempre está la puerta abierta, la mano tendida para platicar con los maestros y ayudar a que ellos tengan las mejores condiciones para prestar este gran servicio que dan a nuestra comunidad, y por supuesto pensando siempre en la calidad de la educación de nuestros niños. De hecho, tienes ahí mucha barandilla, Santiago, llega bastante, a veces hay políticos, también gente parte de partidos políticos
cómo ha sido también esta relación con pues, ellos. Pues parte de la chamba del secretario es la política interior y evidentemente esto tiene que ver con estar en permanente contacto con los actores políticos, los actores sociales, al interior o al exterior del propio gobierno. Efectivamente, parte de mi agenda cotidiana es entrevistarme con diputados, con presidentes de partidos políticos, con cámaras, con líderes empresariales, con líderes sociales, estar atento a algunas a la agenda de riesgos en el Estado. Y bueno, pues es parte del día a día. Yo más que barandía la veo como la chamba habitual y te diré pues que a mí me divierte, me satisface mucho mi trabajo y creo que en Chihuahua hay un clima de tranquilidad, de cordialidad, de comunicación. Esto no quiere decir que a veces no haya jaloneos, que a veces no haya diferencias de opinión, pero creo que cuando mantenemos el canal abierto y mantenemos la disposición a construir, a identificar los intereses que tenemos en común los chihuahuenses, más allá de polarizar, pues nos permite ver este clima de tranquilidad como el que vemos hoy aquí en la Plaza de Armas. Así es. ¿Y tu opinión respecto a la relación que mantiene la gobernadora Maru con Sheinbaum allá? Con la presidenta. Fíjate que yo creo que ha sido notable y evidente la mejora de la relación con el gobierno federal. Creo que la presidenta ha tendido la mano a la gobernadora y esto ha sido recíproco. La gobernadora también ha puesto todas sus habilidades, todas sus capacidades como persona, como gobernante, para restablecer esta buena relación con la federación. Y esto tiene que ser siempre pensando, igual que en el transporte, hay que pensar que una buena relación entre niveles de autoridad siempre redunda en beneficios para la población. Y la gobernadora es una mujer muy comprometida con el Estado y con sus habitantes, y ella sabe perfectamente que una buena relación con la federación redunda en cooperación, redunda en no estar, como se dice coloquialmente, no estarnos pisando las mangueras y esto eventualmente se traduce en resultados. ¿En qué destacaría yo preponderantemente la buena relación que hay con la federación? Sin duda en materia de seguridad. La cooperación y la propia expresión de la presidenta de la República y la instrucción a sus diputados, a sus funcionarios del gobierno federal de no politizar la seguridad y trabajar de la mano con Estado y con municipios, pues me parece que es la mejor muestra de ello. Bien. Santiago, también en estos días estuvimos ahí viendo o saliste a comentar que ya te inscribiste en la plataforma del PAN. ¿Vas por la gobernatura, la alcaldía? ¿Qué buscarás, Santiago, para el 2027? A ver, mira, número uno, yo hoy por hoy soy secretario general de gobierno. Estoy totalmente agradecido con la confianza que la gobernadora ha depositado en mi persona para el desempeño de ese cargo y en retribución a esa confianza, que además es una confianza, digamos, de doble vuelta, porque es la confianza de la gobernadora, pero con el firme compromiso de servir al Estado. Yo estoy concentrado en mi función como secretario general de gobierno. Sí, evidentemente, pues en el juego de la política se dicen cosas, se habla de aspiraciones y tal. A mí me parece un poco anticipado hablar de eso. Claro que quienes nos dedicamos a esto y nos apasiona el servicio público, siempre tenemos algún proyecto, alguna aspiración, pero creo que todavía no es momento para ello. Respecto a la aplicación, yo la verdad es que lo he dicho abiertamente, estoy muy contento de haber escuchado al presidente nacional del PAN y además a los liderazgos locales del PAN, de esta apertura a perfiles ciudadanos, a perfiles no partidistas. ¿De qué es de lo que se trata? Pues eventualmente cuando la contienda política inicie, pues tendremos que presentar los mejores proyectos para convencer a los ciudadanos. Hablábamos hace rato de que el gobierno debe tomar buenas decisiones, de que una mala decisión no solo cuesta dinero, no solo desperdicia el dinero de la gente, sino que además no produce los efectos deseados. Bueno, pues esos son los proyectos que se tienen que ir construyendo. ¿Y cómo se construyen? Pues con resultados. Si a mí hoy la gobernadora me pone de secretario general de gobierno y yo doy un buen resultado, pues tengo todos los elementos para posteriormente presentar alguna aspiración personal. Si a mí me ponen en una chamba y no hago mi trabajo, pues no tendría yo cara para presentarme a ningún lado. Entonces, ya vendrá el tiempo de aspirar. Evidentemente a mí me gusta, me apasiona, estoy comprometido con mi ciudad, con mi estado
y bueno, ya veremos qué es lo que la vida nos va planteando. Ok, pero hay algo en la mira para el 27. Hay algo, por supuesto. Ok, perfecto. Pues algo más que gustes agregar que se nos está pasando. Pues no, agradecerte, Isabel, felicitarte por haber escogido uno de los mejores rincones de nuestra querida capital para llevar a cabo este tipo de entrevistas. Agradecerte que me des la oportunidad de hablar con toda franqueza, de hablar de datos, de resultados, hasta de aspiraciones futuras. Sí. Y bueno, felicitarte por tu programa. Decirle a la gente que la gobernadora está plenamente enfocada y comprometida con su trabajo. La instrucción que tenemos es todos los secretarios del gabinete solventar el trabajo que nos ha sido encomendado. En mi caso particular, el trabajo más visible sin duda es lo que se está haciendo en materia de transporte. Estamos abiertos a la crítica, abiertos a sugerencias, a mejoras, pero que siempre quede claro que para nosotros, para mí, es un trabajo de 24 horas con total compromiso. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues hemos llegado al final de esta entrevista. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales de laparadoja.com.mx. Hasta la próxima.